Continuamos en Entre Líneas y vamos a hablar de, bueno, hablábamos hace un ratito de las cuestiones económicas, vamos a meternos a hablar un poco del consumo, de comercio especialmente. Bueno, el fin de semana la CAME dio a conocer un nuevo dato del consumo levemente para abajo, pero sigue para abajo, digamos, ¿no? Claro, el tema es que se compara con meses de años anteriores que ya venían mal. Sí, exactamente. ¿No? Sí. Con lo cual hay una dinámica compleja ahí. Y que no termina de ponerse en positivo nunca. Parece que de a poquito, pero siempre para abajo, ¿no? Bueno, está Iván Zafadi con nosotros aquí en el piso, presidente del Centro Empresario, que gentilmente vino a compartir con nosotros al estudio. Iván, muchas gracias por venir. Hola Marco, gracias por la invitación. Gracias por estar. Bueno, ¿cómo está el panorama? Primero, en general, sabemos que por ahí hay sectores y sectores, pero en términos generales, ¿cómo lo están viendo? En general, de acuerdo a las estadísticas que tenemos en el CESIS, ya llevamos 14 o 15 meses de baja, comparado con el mismo periodo del año anterior, como decía Marco, comparándolo con periodos malos, pero siempre a la baja. Puede haber repuntado un poquito el mes pasado, pero febrero, marzo y abril fueron meses que se profundizó la baja en la estadística, ¿no? Claro. ¿Y qué está pasando? ¿Qué falta dinero en el bolsillo, evidentemente? Falta de poder adquisitivo. La falta de poder adquisitivo en las familias se ve reflejada en el mostrador, en la caja. El impacto que tuvieron los servicios en la economía familiar. Los otros días comentamos una familia que pagaba 50.000 pesos de luz el año pasado y por ahí le toca pagar 150.000. Esos 100.000 pesos es una comida menos, una pizza menos, una camisa menos que te compras, un par de zapatos. Claro, lo que se dice el ingreso disponible, exactamente, no para gastarlo en otra cosa. Exactamente. Entonces, al verse reducido, ese poder adquisitivo se transforma en la disminución de ventas de nuestro comercio. Lo que por ahí llama la atención, Iván, es que no solamente caen aquellos rubros que uno dice, bueno, son prescindibles, uno puede estirar un poco sin comprarse cierto bien, pero también caen alimentos. Sí, claro. ¿No? Eso es lo llamativo y lo que por ahí tiene que ver con esto que vos decís, de cómo se ve reflejado el poder de compra tan afectado, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo en el sector alimenticio, por ahí los precios han seguido subiendo. En el sector textil, en el sector de calzado, sobre todo, los precios no han subido. Entonces, ese es un doble inconveniente que tenemos. Vendemos menos mercadería y con valores históricos, ¿sí? Hablo de valores históricos, hablo de 6 meses, de 8 meses atrás. Pero a los costos te suben a vos. Los costos suben permanentemente, suben el alquiler, suben los impuestos, los servicios, el costo laboral. Claro. Entonces la rentabilidad cada vez se ve más reducida. No llegamos a un punto crítico donde la rentabilidad sea menor a cero, que es el momento donde se determina el cierre del negocio. No hay cierres masivos de comercio en la ciudad, pero estamos en una situación preocupante. Bueno, lo que decías, el tema del empleo que estuvimos analizándolo recién, ¿cómo lo ves en Río Cuarto, en todo el entramado, ya sea comercial como industrial? No creemos que haya decaído, no se generan nuevos empleos, pero no se han disminuido porque, sobre todo en el comercio, el empleado es un capital muy importante que tiene el comerciante. Le cuesta mucho a un comerciante hacer un empleado a su forma, a su gusto, y es de lo último que se desprende. Bueno, en la industria es algo parecido, en la industria es algo parecido, excepto en aquellos casos donde sean empleos fáciles de reemplazar, pero en la mayoría de los casos donde necesitas la experiencia, te cuesta mucho hacer un empleado durante 2 o 3 años para despedirlo en un momento de crisis. Siempre tratamos de esperar, de aguantarlo y tratar de sobrepasar el momento. Siempre es el comerciante, por ahí uno escucha y dice, bueno, los sueldos son muy bajos, tampoco podemos pagar mejores sueldos, ¿no? Están como encerrados en ese círculo. Sí, es como una trampa que tenemos. Claro. ¿Sí? Cuando los sueldos aumentan, por ahí algunos se quejan de que nos obligan a aumentar los sueldos, pero esa plata volvía a la rueda comercial, volvía al comercio. Hoy, si tuviéramos que aumentar los sueldos por encima de la inflación, creo que sería un tanto complejo, ¿no? Claro. Pero sigue siendo bajo el sueldo del empleado comercial. Para recuperar poder. Los sueldos en general están bajos. Sí, todos. Los sueldos en general están bajos porque la inflación le ha ido ganando en los últimos años al sueldo. Claro. El tema es que
normalmente se pedirían algún tipo de medidas de estímulo. Pero es difícil que este gobierno responda con medidas de estímulos puntuales, ¿no? Entonces por ahí lo que se necesitaría sería otra cosa. ¿Por dónde podría recuperar consumo, movimiento, dinámica económica? Es difícil. Vemos un panorama complicado, lo comparamos con otras crisis y las otras crisis que nos ha tocado vivir, la del 2001, por ejemplo, o la pandemia, tuvieron una pronta recuperación. A los 5 o 6 meses ya estábamos trabajando de nuevo. En 2001 explotó en diciembre, en abril, en mayo ya estábamos encaminados de nuevo. Esta ya está siendo prolongada y creemos que se va a estirar bastante, no va a ser de pronta recuperación. La comunicación de perspectiva. Claro, no vemos en el corto plazo algo que nos anime a pensar que esto se va a recuperar o que las ventas van a superarse. Por eso vamos con pie de plomo, nos tenemos que acostumbrar a trabajar de distinta manera. Hasta hace algún tiempo el comerciante se estoqueaba porque por la inflación que teníamos nos obligaba a eso, y siempre, por más que estuviera mal comprada la mercadería, a la vuelta de 3 o 4 meses ya te había superado el precio. Hoy no, hoy tenemos que trabajar con el stock medido, con los artículos puntuales, vender estratégicamente las cosas que pide el consumidor, y es un trabajo que se hace un poco más difícil para algunos. Y debe haber muchos comerciantes que no tienen ni siquiera experiencia en eso, que nunca vivieron una cosa así. Nunca, vivieron siempre en inflación, sí. ¿no? Estamos en inflación. Sí, convengamos que sí. tenemos 30 y pico % de inflación, que no es poco. El año pasado no sé si fue del 50 y pico %, ¿no? Estamos en inflación igual. No estamos en una inflación del 200% como terminamos con el gobierno anterior, pero se sigue. El problema es que estamos en inflación y los que no acompañan son los sueldos. Iván, el gobierno relativiza este panorama, ¿no? Uno ve los tweets del presidente diciendo, bueno, el consumo explota, la gente está consumiendo como nunca. El tema es que cambió el tipo de consumo, la gente hoy compra por internet, compra en Mercado Libre. ¿Cómo ven este diagnóstico ustedes? ¿Tiene base de realidad? ¿Hay que adaptarse a esa nueva realidad? No, nos adaptamos, nos estamos adaptando a esa nueva realidad. Quienes venden en Mercado Libre o quienes venden online en sus plataformas digitales son los mismos comerciantes. Claro. No vienen extraterrestres a vender en el Mercado Libre, son los comerciantes que utilizamos esas herramientas para vender nuestros productos. Claro, no es que son mercados independientes. No, nada que ver. Mercado Libre no vende nada, son comerciantes que utilizan esa plataforma para vender su producto. En vez de poner en la vidriera o en el mostrador, lo ponen en el Mercado Libre. Es cierto que ha aumentado la venta digital, pero no alcanza a... cuando damos las estadísticas, se sumariza la venta física con la venta digital. Y no alcanza el aumento de la venta digital a compensar la merma de la venta física. Claro, está bueno ese dato. ¿Sí? Cuando analizar el global, claro, está abajo. Está abajo, siempre está abajo, sí. Pero no le tenemos miedo a la venta digital, ni es una competencia, ni nada, porque son herramientas que usamos nosotros mismos. Es más difícil competir, pero son más los posibles consumidores. Claro. Así cuando pegas un producto, en vez de ofrecérselo a 200.000 personas o 400.000 personas en tu región, se lo estás ofreciendo a 40 millones. Entonces tienes más posibilidades de venta también. Así que son herramientas que las tenemos que aprovechar. Distinto es estas otras dos plataformas de moda, Temu y Shein, que esas sí son una competencia desleal. Claro. Ellos sí son productos que entran en el país y no pagan ingresos brutos, no pagan impuestos municipales, no pagan IVA, llegan sin impuestos. Yo vendo por Mercado Libre, vendo en Salta, bueno, tengo que pagar comercio e industria en mi ciudad, tengo que pagar ingresos brutos en Salta, tengo que pagar IVA, tengo que pagar ganancia. El que vende por Temu no le paga nada al gobierno de Salta ni al gobierno de Río Cuarto. ¿Sí? Entonces, tendríamos que regular eso. Está bueno la competencia, compitamos, dale, pero con las mismas reglas. Y parejemos la cancha. Claro, con las mismas reglas, claro. Exactamente. O ellos pagan los impuestos que pagamos nosotros, o bajame los impuestos a mí para poder competir con ellos. El bajar los impuestos creo que está complicado para los gobiernos, tanto municipales, provinciales como nacionales,
porque se ha expandido tanto el Estado, desde el 83 para acá, que tenemos más o menos que la venimos siguiendo, que necesitan de esos impuestos para bancar semejantes estructuras. Y cada vez tiene más gente y cada vez pago más impuestos y cada vez les alcanza menos. Pero en algún momento se van a tener que reducir los estados. Si la única forma de cobrar menos impuestos es que reduzcan el tamaño del Estado, ¿no? Bueno, ahí hay alguna dicotomía por ahí, ¿no? Hay sectores, hay quienes observan que la quita de impuestos o la baja de impuestos o los beneficios de no cobrarle impuestos van siempre sobre ciertos sectores. El comercio, la industria y demás están reclamando que apuren la baja de impuestos, ¿no? Minería, petróleo, gas, todos esos están dentro de programas incluso de incentivos como el RIGI o el RIMI o demás. Comercio, industria y demás no tienen nada de esto. No. Bueno, pero pasa históricamente con los gobiernos cuando lanzan estos planes, parecen las compañías telefónicas o las compañías de internet. Vos sos cliente de hace 40 años, pagás la tarifa más alta. Si sos cliente nuevo, pagás la más baja. No, cobreme la más baja. No, porque es para el cliente nuevo. Y esto parece que es igual. Los beneficios son para los que vienen a invertir en un RIGI, un RIMI, que son las nuevas inversiones. Pero yo hace 40 años que tengo mi empresa, hace 40 años que estoy pagando impuestos, que estoy bancando un país y me seguís castigando con los impuestos. Ahí que viene de afuera, hoy los beneficiamos. Esa es una discusión que tengo siempre. Para mí tendría que ser primero bajar los impuestos a quienes estuvieron trabajando durante 40, 50, 100 años en nuestro país y después promocionarlo de afuera. Iván, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, muy amable. Vamos a una pausa. Enseguida regresamos aquí en Entre Líneas.